Fui el donante de riñón de mi hermano y durante 3 años él usó ese sacrificio para manipularme. El día que le puse límites, toda la familia se volvió en mi contra. Lo que pasó después los dejó en silencio. Cuando le dije a mi hermano que ya no iba a estar disponible para todo lo que él decidiera que yo debía hacer por haberle dado un riñón, su respuesta fue: «Entonces te arrepientes de haberme salvado la vida». Le respondí con una calma que no sabía que tenía: «No, me arrepiento de haber permitido que convirtieras eso en una cadena». Y colgué. Fue la primera vez en 3 años que colgué sin disculparme primero. Tardé quizás 10 segundos en darme cuenta de que no había vuelto a llamar. Y esos 10 segundos fueron de los más importantes de mi vida adulta. Lo que vino después de esa llamada tomó 6 meses. Y al final de esos 6 meses, yo tenía algo que no había tenido en 3 años, la certeza de que lo que yo decido sobre mi propia vida lo decido yo. No mi hermano, no mi familia, no nadie más. Me llamo Natalia. Tengo 36 años. Mi hermano Sergio tiene 39. Crecimos en una familia de 4, mis padres y nosotros 2. La diferencia de 3 años entre Sergio y yo nunca fue demasiado visible en la infancia, pero con el tiempo fue creando una dinámica que en retrospectiva preparó el terreno para lo que vino después. Sergio era el mayor. En nuestra familia, el mayor tiene un estatus particular. Mis padres nunca lo dijeron explícitamente, pero existía en las formas pequeñas. Las opiniones de Sergio sobre las decisiones familiares tenían un peso que las mías no tenían. Los logros de Sergio generaban una celebración que la misma categoría de logro mío generaba en menor medida. Cuando había conflictos entre Sergio y yo, el beneficio de la duda tendía a ir hacia él. Yo lo acepté durante años porque era el agua en la que nadábamos y no tenía punto de comparación, y porque genuinamente quería a mi hermano. Era divertido, era protector en los momentos que contaban, era la persona a la que llamaba cuando tenía noticias importantes. Esa era la base real de la relación. Cuando teníamos 25 y 22 años, respectivamente, Sergio se fue a vivir a otra ciudad por trabajo. Nos alejamos geográficamente pero mantuvimos el contacto. Llamadas semanales, visitas en fechas importantes. La presencia constante que es más difícil de mantener a distancia pero que cuando existe, dice algo sobre el vínculo. A los 32 años, Sergio fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. La llamada que me hizo para contármelo duró 2 horas. Lloré, él también lloró. Aunque Sergio llora poco y cuando lo hace, es señal de que algo lo ha alcanzado de verdad. En esa llamada, sin que nadie me lo pidiera, sin haberlo pensado durante días, le dije que quería que me evaluaran como donante potencial. Fue una decisión que tomé mientras hablaba, y esa decisión, libre y genuina, fue la que 3 años después mi hermano convirtió en la cadena más sofisticada que he llevado. La insuficiencia renal crónica en etapa avanzada tiene una progresión que los médicos describen con precisión pero que la familia vive de una forma completamente diferente a los números clínicos. Lo que los médicos le dijeron a Sergio era que sus riñones habían perdido más del 80% de su función como resultado de una nefropatía autoinmune que había avanzado durante años sin síntomas claros hasta que los síntomas ya no podían ignorarse. La diálisis era inmediata y necesaria para mantenerlo estable, mientras se evaluaban opciones de trasplante. La diálisis, para quien no la conoce de cerca, es un proceso que dura 4 horas, 3 veces por semana, conectado a una máquina que filtra la sangre haciendo lo que los riñones ya no pueden hacer. Cambia la vida completamente. El trabajo, los viajes, la energía, las posibilidades cotidianas, todo se reorganiza alrededor de esas 12 horas semanales. Sergio tenía una empresa pequeña de diseño que había construido en 5 años. La diálisis complicó su capacidad de mantener ese ritmo. Mis padres, que vivían en la misma ciudad que Sergio, reorganizaron partes de su vida para apoyarlo. Mi madre lo acompañaba a varias de las sesiones. Mi padre se encargó de trámites y gestiones que Sergio no podía atender. Yo estaba a 4 horas de distancia, iba los fines de semana cuando podía, lo llamaba todos los días.
Era la distancia más cercana que podía mantener sin dejar mi trabajo. El proceso de evaluación para donante vivo de riñón es largo y riguroso. Empecé con el análisis de compatibilidad básica, grupo sanguíneo, tipificación de antígenos. La compatibilidad inicial fue positiva. Eso abrió la evaluación completa, análisis de función renal propia, estudios cardiovasculares, evaluación psicológica, revisión de historial médico completo. La evaluación psicológica fue la que más me quedó en la memoria. La psicóloga del hospital me hizo una serie de preguntas diseñadas para evaluar si mi decisión era genuinamente libre. Me preguntó si sentía presión familiar. Le dije que no, que nadie me lo había pedido. Me preguntó si había considerado el impacto a largo plazo en mi propia vida. Le dije que sí, que sabía que donar un riñón implicaba ciertas limitaciones permanentes. Me preguntó qué esperaba recibir a cambio. Le dije que nada, que simplemente quería que mi hermano pudiera vivir sin estar conectado a una máquina 3 veces por semana. La psicóloga me miró durante un momento y luego escribió algo en su libreta. Me dijo que mi evaluación estaba completa y que sus conclusiones serían parte del proceso de aprobación. Fui aprobada. La cirugía fue en octubre. Mi hermano y yo estuvimos en quirófanos adyacentes durante 5 horas. Cuando desperté en recuperación, lo primero que hice fue preguntar cómo estaba Sergio. Me dijeron que bien, que el riñón había empezado a funcionar de inmediato. El personal médico me dijo que eso, que el riñón funcionara de inmediato, era una señal muy positiva, que no siempre ocurría así, que en nuestro caso, la compatibilidad había sido excelente. Cuando Sergio entró a mi cuarto de recuperación 2 días después, en silla de ruedas todavía, y me dijo gracias, fue uno de los momentos más genuinos de nuestra relación. Lo que no sabía es que esa genuinidad no iba a durar en la forma que esperaba. Voy a hablar de la experiencia de ser donante porque creo que no se habla suficiente de ella. El discurso que existe sobre la donación en vida tiende a enfocarse en el receptor, cómo mejora su vida, cómo recupera posibilidades que había perdido. Lo que le pasa al donante es menos visible. La recuperación postoperatoria fue de 6 semanas de limitación significativa. Dolor que con el manejo adecuado era tolerable pero constante las primeras 2 semanas. Limitaciones de movimiento que hacían cosas cotidianas más difíciles. Fatiga que era diferente a cualquier cansancio que hubiera tenido antes. Volví al trabajo a las 7 semanas en modalidad parcial. A las 12 semanas estaba en ritmo normal. Desde afuera probablemente parecía que la recuperación había terminado. Desde adentro había cosas que cambiaron de forma permanente. Vivo ahora con un solo riñón. Eso no me impide llevar una vida completamente normal en casi todos los sentidos, pero implica ciertas cosas, revisiones médicas anuales para monitorear la función del riñón restante, restricciones en el uso de ciertos medicamentos que pueden ser nefrotóxicos, mayor atención a la hidratación, evitar deportes de contacto que puedan generar trauma abdominal, nada que cambie radicalmente la calidad de vida, pero cosas que están presentes. También está lo psicológico. Hay algo en saber que diste parte de ti mismo, de forma literal, que crea una relación diferente con ese acto. No arrepentimiento, en mi caso nunca hubo arrepentimiento, sino una conciencia de que ese acto fue real, que tuvo consecuencias en mi cuerpo, que fue un regalo en el sentido más concreto posible. Lo que descubrí en los años siguientes es que un regalo puede convertirse en una cadena si la persona que lo recibe decide que así es. El cambio no fue inmediato. Si hubiera sido inmediato, habría sido más fácil de ver y de nombrar. Fue gradual, casi imperceptible en cada instancia individual, visible solo cuando se veían todas las instancias juntas. Los primeros 6 meses después de la cirugía fueron genuinamente buenos. Sergio llamaba regularmente, me preguntaba cómo estaba yo, no solo como parte de una transacción, sino porque parecía importarle de verdad. Mis padres hablaban de los dos con el tipo de orgullo que no necesita verbalizarse. La familia tenía una historia de amor y de hermanos que funcionan de la mejor forma. Al 7º mes, el primer incidente, Sergio me pidió que lo acompañara a una revisión médica de rutina.
Yo tenía una presentación importante en el trabajo ese día que no podía mover. Le dije que no podía ese día pero que podía la semana siguiente si cambiaban la cita. Sergio dijo que estaba bien, pero en los días siguientes estaba diferente en las llamadas, más distante, más breve. Cuando lo pregunté, me dijo, pensé que después de todo lo que pasó entre nosotros ibas a poder estar cuando te necesitara. Lo que pasó entre nosotros, no lo que yo había hecho para él, lo que había pasado entre nosotros, como si la donación hubiera sido un intercambio mutuo del que él también había dado su parte. Lo dejé pasar. Me dije que era su forma de procesar la situación, que había pasado por mucho, que necesitaba tiempo y paciencia. El segundo incidente fue en Navidad, 4 meses después del primero. Hubo una discusión familiar sobre las fechas de las reuniones. Yo propuse algo diferente a lo habitual porque tenía circunstancias ese año que hacían difícil el calendario tradicional. Sergio, frente a mis padres y a otros familiares, dijo, Natalia, después de lo que hice por ti, lo menos que puedes hacer es no crear problemas en las reuniones familiares. Lo que hizo por ti, la inversión completa de la realidad, dicha en público, frente a la familia. Nadie en esa reunión lo corrigió. Nadie dijo, espera, ¿no fue Natalia quien donó? El silencio que siguió a su comentario fue el silencio de personas que no quieren meterse en un conflicto entre hermanos. Un silencio que, en su pasividad, validó la narrativa de Sergio, y yo tampoco dije nada, porque era Navidad, porque había gente, porque contradecir públicamente a Sergio significaba un conflicto que nadie quería y que yo tampoco quería ser quien iniciara. Ese silencio mío, ese primer silencio, fue el que instaló la dinámica. Le enseñé a Sergio que podía usar ese argumento sin consecuencias. Y el argumento creció. Voy a describir los 3 años con ejemplos concretos, porque el abuso emocional que no deja marcas físicas solo puede verse en sus instancias específicas. Año 1. Tercer mes. Sergio me pidió dinero prestado para un problema en su empresa. Era una cantidad significativa para mis posibilidades. Le dije que podía darle la mitad de lo que pedía pero no el total. Su respuesta, pensé que podía contar contigo. Después de lo que pasó entre nosotros. Año 1, sexto mes, faltó a una cita médica y me llamó con 1 hora de anticipación para que lo llevara yo porque no tenía quien lo llevara. Yo estaba en el trabajo. Le dije que no podía salir en ese momento. Su respuesta, por mensaje de texto, que quede claro quién está ahí cuando realmente importa. Año 2, cuarto mes, comencé una relación nueva. Marcos, la primera vez que se lo presenté a Sergio, la reacción de mi hermano fue fría. Después de la reunión, a solas, me dijo que le parecía que yo debería priorizar las cosas importantes de la familia antes de dedicar tiempo a relaciones nuevas. Cuando le pregunté qué quería decir, me dijo que lo pensara. Año 2, octavo mes, Marcos me preguntó por qué yo me preparaba para hablar con mi hermano como si fuera una negociación difícil. Me di cuenta de que tenía razón, que antes de cada llamada con Sergio, inconscientemente, yo revisaba mentalmente si había hecho algo que él pudiera usar como argumento, que esa revisión había empezado a gobernar partes de mi vida que no debía. Año 3, segundo mes, mis padres organizaron una reunión familiar para discutir el futuro de la casa donde crecimos, que era de los 4. Sergio usó la reunión para hacer un argumento que condensó todo lo que había construido en 3 años, que dado lo que había pasado con su salud y lo que la familia había sacrificado, le parecía que tenía derecho a una consideración especial en la distribución de los bienes familiares futuros, lo que había pasado con su salud, lo que la familia había sacrificado. En ningún momento de esa reunión Sergio dijo mi nombre en ese contexto, pero el argumento que construía sobre su enfermedad y los sacrificios que habían implicado era el mismo argumento que llevaba 3 años usando conmigo en privado, ahora presentado en público como base para una reclamación patrimonial. Ese fue el momento en que entendí que la dinámica no estaba mejorando, estaba escalando, y que si no hacía algo diferente, iba a seguir escalando. El sábado de la llamada fue un día ordinario. Sergio me llamó a las 3 de la tarde para decirme que tenía que cambiar mis planes del fin de semana para ayudarlo a mover cajas de una bodega.
sin contexto previo, sin preguntarme si podía, simplemente informándome que debía estar ahí a las 5. Tenía planes reales con personas reales que me importaban. No era que tuviera un contratiempo que me impidiera ayudarlo si hubiera querido, era que no quería, porque era sábado por la tarde, porque no me había preguntado si podía, porque llevaba 3 años haciendo cosas que no quería hacer para evitar el argumento de después de lo que pasó entre nosotros. Le dije que no podía. Sergio dijo lo que dijo, yo respondí lo que respondí, y colgué. Las reacciones familiares llegaron en las siguientes 4 horas. Mi madre llamó primero, me dijo que Sergio estaba muy dolido y que yo había sido muy dura. Le pregunté qué le había contado Sergio de la conversación. Me dijo que le había dicho que yo le había dicho que lo que había pasado entre nosotros no importaba. No era exactamente lo que yo había dicho, pero era la versión que Sergio había elegido contar. Mi padre me mandó un mensaje pidiendo que fuera razonable, no más contexto, no más explicación, que fuera razonable. Una tía me llamó para decirme que la familia tiene que estar unida. Cuando le expliqué lo que había pasado, me dijo que entendía pero que Sergio había pasado por mucho. La narrativa familiar que se construyó en esas horas era la narrativa que Sergio había estado construyendo durante 3 años, que yo no estaba siendo suficientemente considerada, con alguien que había pasado por algo grave. La inversión de la realidad, ya instalada en el sistema familiar, produjo exactamente el resultado que produce cuando funciona. Todo el sistema se reorganizó para preservar la dinámica. Marcos estuvo conmigo esa noche, me escuchó contar todo lo que había pasado en las últimas horas. Cuando terminé, me preguntó si yo creía que había hecho algo mal. Le dije que no. Me dijo, entonces mantén eso claro, porque lo que viene va a intentar convencerte de que sí. Tenía razón, mantuve el límite, no respondí a la presión con sumisión. Sí tuve conversaciones, con mi madre especialmente, explicando mi perspectiva con calma y claridad, no con el objetivo de convencerla de que yo tenía razón y Sergio estaba equivocado, sino con el objetivo de que entendiera lo que había ocurrido durante 3 años. Mi madre lo escuchó, no lo aceptó completamente de inmediato, pero lo escuchó, y en las semanas siguientes, en lugar de seguir llamándome para decirme que fuera razonable, empezó a llamarme para preguntar cómo estaba yo. Sergio intentó estrategias diferentes. La primera fue el silencio, no llamó, no contactó, no me incluyó en comunicaciones familiares durante 6 semanas. Eso me dolió, porque a pesar de todo lo que había pasado, era mi hermano y el vínculo era real. Pero no cedí. La segunda estrategia fue la reconciliación condicional. Me buscó para hablar. Llegamos a una conversación larga. Sergio reconoció que quizás había exagerado en algunos momentos. Esa frase, quizás había exagerado, fue el reconocimiento más cercano a una disculpa que estuvo dispuesto a dar. No era suficiente para mí, pero era la primera vez que el argumento de después de lo que hice por ti no aparecía en la conversación. Le dije que si quería que nuestra relación continuara, necesitaba que esa frase y esa lógica desaparecieran permanentemente, que yo había tomado una decisión libre cuando doné, que las decisiones libres no generan deuda perpetua, que si la relación entre nosotros iba a existir, tenía que existir entre 2 personas que se relacionaban de igual a igual. Sergio me dijo que lo iba a pensar, no me dijo que sí inmediatamente. Eso fue, paradójicamente, más honesto que un sí inmediato. Lo que le pasó a Sergio, sin el sistema funcionando a su favor, fue algo que no anticipé pero que en retrospectiva tiene una lógica clara. Sin yo disponible para absorber su frustración, sin la familia validando automáticamente sus argumentos sobre su enfermedad como justificación para lo que pedía, Sergio tuvo que empezar a enfrentar cosas que la dinámica había estado permitiéndole evitar. Su pareja de 2 años, con quien yo tenía poca relación directa, terminó la relación 4 meses después de que yo puse los límites. No sé los detalles exactos de lo que pasó entre ellos. Sí sé que ella le dijo a una persona que yo conocía que Sergio tenía una forma de relacionarse que hacía que todo tuviera que girar alrededor de sus necesidades. Eso es lo que ella dijo.
no yo. La dinámica que había funcionado conmigo durante 3 años no era exclusiva de nuestra relación. Era la forma en que Sergio se relacionaba, y sin alguien que la absorbiera sin consecuencias, se hacía visible de otras formas. Han pasado 2 años desde la llamada del sábado. La relación con Sergio existe. No es la relación que era antes del diagnóstico, no es la relación de los primeros 6 meses después de la cirugía, no es tampoco la relación de los 3 años de la dinámica. Es algo diferente, más honesto en algunos sentidos y más frágil en otros. Sergio no ha vuelto a usar el argumento de después de lo que hice por ti. Ese argumento desapareció de nuestras conversaciones de forma tan completa que a veces me pregunto si era consciente de cuánto lo usaba o si simplemente era una frase que salía sola sin que él midiera su peso. Hay conversaciones que tenemos ahora que antes no podíamos tener. Conversaciones donde Sergio habla de lo que le asusta de su salud a largo plazo, de lo que significó para él estar enfermo, de cómo el diagnóstico cambió su percepción de su propia vulnerabilidad. Son conversaciones más genuinas que cualquier cosa que tuviéramos durante los 3 años de la dinámica. Creo que lo que la dinámica había creado, además de daño para mí, era una forma para Sergio de no tener que enfrentar directamente su miedo. Si podía convertir su vulnerabilidad en poder sobre mí, no necesitaba sentir completamente la vulnerabilidad. Cuando la dinámica se rompió, tuvo que encontrar otra forma de manejar ese miedo, y esa otra forma, aunque más difícil, era más honesta. No tengo certeza de que lo que tenemos ahora es sólido de forma permanente. Hay momentos que me indican que los patrones viejos están cerca, que no desaparecieron sino que aprendieron a ser más discretos. Cuando eso pasa, lo nombro directamente y en general eso es suficiente para que la conversación cambie de dirección. Marcos y yo seguimos juntos. La relación que tengo con él tiene una calidad diferente a todo lo que había tenido antes, precisamente porque yo soy diferente en ella. Puedo recibir cuidado sin sentirme en deuda. Puedo estar en un conflicto sin asumir automáticamente que la culpa es mía. Eso es lo que el trabajo de estos 2 años produjo. La donación fue la decisión correcta. No me arrepiento. Sergio necesitaba ese riñón y yo podía dárselo. El riñón que le di sigue funcionando. Eso es real y es bueno. Lo que aprendí es que dar algo libremente es un acto de amor. Convertirlo en deuda es un acto de control. Y la diferencia entre un regalo y un contrato no está en lo que se da, está en lo que el receptor hace con ello. 11 las 4:12 las 0. Reflexión. Hay una dinámica que no se habla suficiente en las familias, la del sacrificio convertido en instrumento de control. No siempre es tan evidente como en esta historia. Puede ser el padre que recuerda constantemente lo que sacrificó por sus hijos. La amiga que menciona siempre lo que hizo por ti cuando quiere algo. La pareja que usa cada cosa que ha dado como argumento en los conflictos. El patrón es el mismo. Algo dado libremente se reencuadra como deuda, y esa deuda se usa para limitar la autonomía de quien recibió. Funciona porque la gratitud de quien recibió es real. El problema es cuando esa gratitud real se usa para justificar algo que la gratitud no justifica. La pregunta que ayuda a identificar el patrón es simple. ¿La persona que me dio algo me lo recuerda cuando quiere que haga algo que no quiero hacer? Si la respuesta es sí, de forma consistente, vale la pena examinar qué tipo de relación se está construyendo sobre ese recordatorio. Y si están en el lugar en que yo estaba, si sienten que algo que dieron libremente se ha convertido en una cadena, nombrarla es el primer paso, no para atacar, no para destruir la relación, sino para decir con claridad lo que no puede seguir siendo así. Lo que pase después depende de cómo la otra persona responde a esa claridad. Un regalo que se cobra no es un regalo, es un préstamo con intereses que nadie acordó pagar. ¿Han vivido algo similar? ¿Conocen esta dinámica en alguna relación de su vida? Cuéntenmelo. Esta es una conversación que ayuda a muchas personas a nombrar algo que no sabían cómo nombrar. Nos vemos en el siguiente video.